Saludos, mi nombre es Jeffrey García, estudiante de la materia de costos y presupuestos. Eh, el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 7 del libro Camino del Inversionista. Para hacer un poco dinámico este video, eh, sintetice el contenido del capítulo 7 del libro Camino del Inversionista en 5 preguntas. Estas 5 preguntas las voy a ir contestando en el transcurso de este video. Eh, para empezar con algo claro, el capítulo 7 de Camino del Inversionista nos habla sobre los FIC. Entonces vamos a empezar a darle respuesta a cada una de las 5 preguntas planteadas que están aquí detrás de mí. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es un FIC? La primera pregunta nos dice ¿qué es un FIC? ¿Qué es un FIC? FIC, desglosando, eh, desglosando esta abreviatura, entonces eh, hace referencia a un fondo de inversión colectiva. Eh, que un fondo sabemos que es un conjunto de recursos monetarios, inversiones, destinar unos recursos monetarios con unas expectativas de retribución monetaria. Y colectivo es que hace parte de un grupo de personas o un grupo de empresas como tal. Entonces un fondo de inversión colectivo eh, es un, es un mecanismo de ahorro de inversión que cuenta con un portafolio diversificado de activos a los cuales invertir. Activos tanto fijos como variables. Entonces, los que administran estos fondos lo que hace es invertir los fondos de un grupo de personas, ya sean naturales o jurídicas, eh, en un portafolio diversificado de, de activos a los cuales pueden dirigir estos fondos con el fin de generar una retribución. Eh, los FIC tienen, cuando se forma un FIC como tal, su monto mínimo para su fundación es de 2.600 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, eh, el valor mínimo que tiene un fondo es este, de 2.600 salarios mínimos legales vigentes aquí en nuestro país. Para acceder a este fondo de inversión colectiva o a un fondo de inversión colectiva, se puede hacer o lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, eh, eh, invirtiendo un monto mínimo de 20.000 pesos. Entonces, el monto mínimo para invertir en un FIC es de 20.000 pesos. Hay que tener en cuenta que los FIC tienen un reglamento y unos documentos establecidos como una ficha técnica, una política del FIC. Eh, Les hablaré un poquito de la política. La política del FIC cuenta con o debe contar con un plan, el cual tiene aspectos generales y aspectos muy específicos relevantes del fondo de inversión colectivo. Eh, entonces, el plan debe tener aspectos claros como el objetivo, a dónde se dirige y el alcance de dicho fondo, también el nivel de riesgo que está asociado al fondo. El nivel de riesgo del fondo como tal también debe tenerlo, entre otros datos que debe tener la política. Estos documentos, a la hora de que un inversor invierta en un fondo de inversión colectivo, estos documentos deben de estar siempre a la vista del inversor como tal, por medio de la página web o por otros medios establecidos. Pero entonces,
la entidad que le administre los valores por medio de un fondo colectivo a una persona o a una entidad eh, eh, debe invertir estos fondos eh, de la manera más transparente y debe mantener informado a la entidad o a la persona de todas las transacciones y, de, y del día, es decir, del detal de sus fondos. Entonces, deben de mantenerse en comunicación con el inversor eh, y dándole una información pues actualizada. Básicamente eso es un FIC. Un FIC es un fondo de inversión colectivo que, como decía, lo administran ciertas entidades y lo invierten en un portafolio diversificado de activos, ya sean variables o fijos, eh, según el nivel de riesgo del inversor y el fondo como tal. Entonces, hay que tener en cuenta pues que estas administradoras de estos fondos tienen un portafolio diversificado, es decir, que tienen muchos activos para ellos invertir, es decir, que pueden invertir en, en, en inmuebles, pueden invertir en otros países, en monedas internacionales, tienen un portafolio diversificado que les permite eh, contar con un respaldo para su inversión. Entonces, eso es una de las ventajas que acarra o que acarrea tener una inversión en un fondo. Eh, que el fondo pues está administrado por una entidad que tiene un portafolio muy diversificado a partes de inversión o activos de inversión que si una persona natural o jurídica va a invertir individualmente va a ser mucho más complicado y mucho más costoso. Entonces con eso le damos respuesta a la primera pregunta, ¿qué es un FIC? Por aquí vamos a chulearla. Vamos con la segunda pregunta, tipos de FIC. Entonces, ¿qué tipos de FIC existen? Básicamente hay tres tipos de FIC. El primero es el FIC abierto, FIC cerrado como segundo, tercero es FIC familiar. El primero sería el FIC abierto. El FIC abierto es un FIC o un fondo de inversión colectivo que que no cuenta con una cláusula de permanencia. Es decir, que la persona que invierte en este fondo en cualquier momento que lo decida puede retirarse de dicho fondo con sus valores o con su monto. Entonces no tiene como una cláusula de permanencia y cuando quiera retirarse se retira. Por el contrario, el cerrado, el fondo de inversión colectiva cerrado, cuenta con una cláusula de permanencia que se establece mínimo de 30 días y la persona cuando requiera de salirse de la inversión, requiera anular la inversión y retirarse con sus fondos, con sus activos, con su monto valórico, debe esperar a que se cumpla el tiempo establecido desde el inicio para poderse retirar. Entonces hay que tener claro que hay un fondo de inversión colectivo cerrado y abierto, con cláusula y sin cláusula, por decirlo de alguna manera, un poco más entendible. Eh, y otro que son fondos familiares. Este tipo de fondo de inversión colectiva es que la entidad lo que hace es que agrupa varios fondos de inversión colectivo en un solo fondo. Entonces, al agrupar varios fondos en un solo fondo, crea un capital mayor que da pie a unas inversiones en diversos activos y da pie a invertir en diversos sectores. Entonces, básicamente esa es la familia, el conjunto
de varios fondos de inversión colectivo destinado a un, a un bien individual, pues al mismo bien todos los fondos en una sola familia. Sí, básicamente esos son las tres clasificaciones de fondo. Con esto le damos respuesta a la pregunta número 2, tipos de fondo. Vamos a chulearlo aquí en el tablero. Aquí lo chuleamos y vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice: ¿qué entidades pueden invertir en un FIC? Perdón, ¿quién puede invertir en un FIC? ¿Quién puede invertir en un FIC? Es la tercera pregunta. Para darle respuesta, cualquier persona natural o jurídica puede invertir en un FIC. Esa es la respuesta, básicamente. Cualquier persona natural o jurídica. Lo que debe tener en cuenta la persona es qué tipo de riesgo está dispuesto a asumir, qué tipo o qué nivel de riesgo es en su perfil de riesgo. En su perfil de riesgo, qué nivel de riesgo es, según el riesgo que está dispuesto a asumir con su inversión. Hay que tener en cuenta de que eso lo debe tener claro el inversor a la hora de dirigirse a la entidad que administra los fondos de inversión colectivo, porque esto es un punto relevante para la inversión en fondos en fondos de inversión, el nivel de riesgo. Entonces, cualquier persona puede invertir en el fondo de inversión colectivo. Debe tener claro qué nivel de riesgo es. Se sabe que hay tres niveles de riesgo como tal. En el perfil de riesgo hay tres niveles de riesgo y cada persona cae en uno de estos niveles. El primer nivel se llama el nivel conservador. El segundo se llama el nivel eh, eh, moderado y el tercero es el nivel agresivo. Entonces, en el nivel conservador tenemos a las personas que no son muy arriesgadas como tal. Son las personas menos arriesgadas que esperan obtener una ganancia a corto plazo de su inversión. En el nivel moderado, del medio, son personas que cuentan con un poco más de riesgo o son más arriesgadas que los conservadores, y que esperan recibir regalías o ganancias en un mediano plazo. Por último tenemos el nivel agresivo, es el nivel de riesgo, eh, es el nivel de riesgo más alto, es decir, donde las personas que caen en ese nivel son personas más arriesgadas, las personas más arriesgadas que, que quieren obtener más ganancia, ya que tenemos claro la relación que hay entre riesgo y ganancia. Entonces, los de nivel de riesgo agresivo esperan tener una ganancia en un largo plazo. Entonces hay que tener en cuenta qué nivel de riesgo es cada persona que va a invertir para poder determinar cuál es su inversión óptima. Esto lo determina pues ya la entidad a la que se dirija a una administradora de estos fondos para definir pues a qué fondo es más adecuado según su nivel de riesgo, porque cada fondo también cuenta con un nivel de riesgo. Entonces eh, es bueno tener esto claro. Con esto le damos respuesta a la tercera pregunta: ¿quién puede invertir en un FIC? Pues sabemos que cualquier persona natural o jurídica, y se debe tener en cuenta qué nivel de riesgo es. Entonces, le damos respuesta a la tercera pregunta.
La cuarta pregunta dice, ¿qué entidades controlan y regulan los FIC? ¿Qué entidades controlan y regulan los FIC? Eh, entonces, eh, para dar respuesta a esta pregunta, eh, hay que tener en cuenta que hay tres entidades en nuestro país que pueden administrar los fondos de inversión colectiva. Hay tres entidades básicamente que los pueden administrar. La primera son los fondos de inversión, perdón, eh, son son las sociedades fiduciarias. Las sociedades fiduciarias son una entidad que puede administrar los fondos de inversión colectiva. También las sociedades comisionistas de bolsa y también las sociedades administradoras de inversiones. Entonces, esas tres entidades pueden administrar los fondos de inversión colectiva en nuestro país. Eh, y, y al administrar cuentan con unas responsabilidades como tal. Una de las responsabilidades es mantener informado al inversor de cada una de las inversiones y el estado de la inversión como tal, actualizado. Hay otro tipo de entidad que ingresa pues, en este mundo de los FIC, que son las entidades custodia. Las entidades custodias son las entidades que eh, entran a verificar que todo se esté dando de manera correcta, que si se cumplan lo establecido en los contratos, que si se cumpla o que las entidades administradoras cumplan con la legislación pertinente. Entonces, eh, las, eh, las entidades custodia cuentan con múltiples responsabilidades en pro de asegurarle al inversor más garantías sobre su valor invertido como tal. Eh, las entidades custodias tienen múltiples responsabilidades según lo requiera la administradora y el inversor como tal. Eh, Hay que tener claro que para hacer una entidad custodia o en nuestro país solamente las sociedades fiduciarias pueden ser entidades custodia. Y esas entidades custodia son entidades que están acreditadas por la Superintendencia Financiera. La Superintendencia eh, Financiera de Colombia es la que acredita a los, a las sociedades fiduciarias para poder prestar el servicio de custodia y poder asegurarle ciertos derechos y darle ciertas garantías al inversor como tal, que de hecho ese es el objetivo principal de las custodias. Entonces, en quien regula y controla, tenemos estas tres entidades. Tenemos las administradoras, que pueden ser tres, como lo mencionaba anteriormente. Tenemos las entidades custodia que, que solo puede ser las sociedades fiduciarias acreditadas. Eh, y, y tenemos a la Superintendencia Financiera, que es la entidad encargada de regular en términos normativos los FIC y, y las entidades administradoras como tal. Entonces con esto le damos respuesta a la pregunta número 4. ¿Qué entidades controlan y regulan los FIC? Listo. Vamos para la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ventajas de invertir en un FIC. Es decir, ¿qué ventajas tiene invertir en un FIC? Ya anteriormente mencioné algunas de las ventajas que tiene
eh, invertir en un FIC. Una de las ventajas claras que tiene invertir en un FIC es que cualquier persona puede acceder a invertir en un FIC, cualquier persona natural o jurídica, con un monto pues que es bajo, se puede acceder a este modo de inversión. No se requiere de mucha experiencia porque los que van a administrar el fondo son entidades con personal capacitado e idóneo para generar las negociaciones pertinentes. Otra de las ventajas está en que estos fondos cuentan con un portafolio diversificado de activos para poder invertir. Entonces, por este lado, es una gran ventaja porque eh, hay activos a invertir que cuentan, hay activos a invertir que están en este portafolio, que si un inversor quisiera acceder hacia él de manera individual, sería más costoso, sería más difícil. Entonces, se facilita por este medio de los FIC. Otra de las ventajas es que eh, presta una oportunidad de ahorro programado a las personas. Entonces, según las necesidades de ahorro que tenga una persona, lo puede hacer por el medio de las FIC de manera segura y de manera progresiva. Y las FIC prestan un, un servicio de ahorro programado eficiente según sus proyecciones personales. Básicamente, esta es la información que les quería dar a conocer sobre los FIC y sobre el capítulo 7 del libro Camino al Inversionista. Les agradezco por la atención brindada.